Me presento ante ustedes. Yo soy Magdalena Edita Ramírez Rivera, doctorante de la Universidad IEXPRO. Los saludo cordialmente. Les presento mi tesis titulada La percepción de los profesores acerca de los conocimientos previos en el aprendizaje de las matemáticas en el nivel primaria, la cual realicé para obtener el grado de doctor en educación especial. Mi asesor es el doctor Alejandro Luna Mancilla. Iniciaremos con el planteamiento del problema. Como docentes en la sociedad actual, nuestra labor es formar ciudadanos que respeten y estén comprometidos con la sociedad. Sabemos que la educación es el medio fundamental para favorecer las oportunidades que fomenten la movilidad social, así también las condiciones de igualdad. Es deseable que la investigación educativa contribuya a mejorar esta práctica docente. En el caso de la educación en matemáticas, se deben mantener y reforzar para lograr avances significativos en esta área del conocimiento. Resultaría deseable que la educación en matemáticas se enfrentara a modificaciones constantes en la práctica docente, encauzadas hacia una enseñanza cada vez más didáctica. Las matemáticas generalmente son complejas. Es importante manejar técnicas diferentes para fomentar un exitoso razonamiento y, por tanto, mejorar el aprendizaje. Las matemáticas se usan en todo momento de nuestra vida, al ser una de las habilidades que empezamos a desarrollar desde temprana edad. Su utilización y aplicación ha servido para resolver nuestra vida diaria. Por ejemplo, programar el tiempo en que se va a cocinar nuestra comida, trayectos para ir a la escuela o trabajo, revisar la hora, calcular cuánto dinero necesitamos. Las matemáticas funcionan para crear tecnología que nos facilita la vida e incluso la comprensión de ella. Ahora pasemos a las preguntas de investigación. La primera es, ¿perciben los profesores la importancia de los aprendizajes previos en la adquisición de conocimientos matemáticos? La siguiente, ¿a qué factores le están atribuyendo los profesores el aprendizaje de las matemáticas? ¿Perciben los profesores a los conocimientos previos como un recurso pedagógico? ¿Reconocen los profesores el aprendizaje de las matemáticas como un proceso activo y de construcción del conocimiento? Estas son las preguntas que planteamos resolver en este trabajo doctoral. Ahora, ¿por qué indagar estas preguntas? Una parte de las investigaciones en los últimos 30 años respecto al pensamiento de los profesores indica que ellos tienen diferentes tipos de concepciones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Tales concepciones no son exclusivas de un nivel o área específica del conocimiento. Lo mismo puede suceder en profesores de educación primaria o en profesores de educación secundaria. Faiz y Gill enfatizan que la importancia de estudiar las concepciones de los docentes radica en que los resultados podrían apoyar con la retroalimentación de la información para reflexión de su desempeño profesional y lograrían hacer explícitas muchas de las ideas que poseen. Si como docentes no tomamos en cuenta los aprendizajes previos en matemáticas, podría ocasionar que el alumno no comprendiera nuevos conceptos, no contextualizara los nuevos aprendizajes y no vinculara los conocimientos adquiridos con los previos. Estos déficits a la larga podrían provocar la reprobación y la deserción escolar. Por lo tanto, la intención de la presente investigación será por medio de la recolección de datos respecto a la opinión de los profesores de respuesta a preguntas de investigación, las cuales ya planteamos. Los objetivos de esta tesis. Nuestro objetivo general es conocer la percepción de los profesores de educación primaria acerca de la importancia de los conocimientos previos y la construcción del conocimiento en la enseñanza de las matemáticas. Nuestros objetivos específicos son averiguar los factores a los que los profesores atribuyen el aprendizaje de las matemáticas, identificar las estrategias que los docentes aplican sobre la enseñanza de las matemáticas y saber si los profesores perciben la importancia de los conocimientos previos en matemáticas en sus estudiantes.
La hipótesis a confirmar en este trabajo doctoral es: los conocimientos previos de matemáticas en los estudiantes se relacionan significativamente con la práctica de enseñanza que desempeñan los profesores en nivel primaria. Respecto a nuestro marco teórico, iniciaremos hablando de la definición de los conocimientos previos. Los conocimientos previos es un principio de la pedagogía constructivista que, a partir de las teorías cognitivas, se plantea que el sujeto es capaz de desarrollar sus propios procesos de construcción del conocimiento. De esta manera, el alumno, al ingresar a la escuela, nivel o grado, ya cuenta con un cúmulo de conocimientos, los cuales le permiten iniciar un nuevo proceso de aprendizaje y así definen al mismo tiempo el proceso de enseñanza, que se desarrollará por parte del docente, por lo cual el proceso de enseñanza-aprendizaje no parte de cero, ni se considera que el alumno no sabe. Los conocimientos se conceptualizan como aquellos conocimientos que el alumno posee cuando ingresa a la escuela, a un grado escolar, a un curso, al siguiente periodo o cuando trata un nuevo contenido temático. Se componen de elementos que dan cuenta de la condición del sujeto, de su nivel de equilibrio, autoestima, imagen, necesidades e intereses, así como de sus experiencias de aprendizaje. Son conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades, estrategias e instrumentos que provienen del contexto social, donde se desarrolla y pueden tener un nivel de validez, pertinencia y organización. Hablando de la teoría del aprendizaje significativo, Ausubel mencionó que las condiciones básicas para que se dé el aprendizaje significativo son: la primera, que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco diferenciados. También mencionó que es importante que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es decir, sus conocimientos previos y estilos de aprendizaje. Otra cosa que menciona es que los alumnos estén motivados para aprender. Esto es una parte que Ausubel menciona en toda su teoría. Existen diferentes tipos de aprendizaje significativo. El aprendizaje de representaciones depende de los demás tipos de aprendizaje. Atribuye significados a símbolos con sus referentes, objetos, eventos, conceptos. El aprendizaje de conceptos define como objetos, eventos, situaciones o propiedades y se designa mediante símbolos. El aprendizaje de proposiciones. Este va más allá de la simple asimilación de las representaciones de las palabras, combinadas o aisladas. Este aprendizaje exige captar el significado de las ideas expresadas de forma de proposición, teniendo que relacionar varias palabras, combinándolas entre la idea resultante. Ahora hablemos del aprendizaje mecánico contra el aprendizaje significativo. Contrariamente al aprendizaje significativo, el aprendizaje mecánico se da cuando no existen conceptos relevantes adecuados. Ausubel los definió como subsunsores, de modo que la nueva información se almacena arbitrariamente, no interactúa con conocimientos preexistentes. Este aprendizaje no se da en un vacío cognitivo, ya que debe existir alguna asociación. Para Ausubel, las tareas de aprendizaje memoristas no se dominan en un vacío cognitivo. Ahora hablemos de la teoría constructivista de Jean Piaget. La teoría de Jean Piaget plantea el desarrollo como el resultado de una interacción del niño con el ambiente, suprimiendo la maduración biológica o la mera influencia ambiental como los únicos condicionantes del desarrollo. Este autor nos propone diferenciaciones entre cada etapa del desarrollo. Su investigación sobre el desarrollo cognitivo y moral de las personas plantea los diversos estadios en el desarrollo cognitivo que llevan a establecer una relación directa con el desarrollo de operaciones lógicas. El desarrollo de la inteligencia de un niño es el resultado entonces del constante ajuste e interacción con el medio externo. Este autor plantea que los niños no son seres pasivos, sino que tienen respuestas diferentes frente a sus estímulos externos, cambiando así para adaptarse a una situación, lo que deriva en el desarrollo de la
inteligencia, que se da en respuestas adaptativas a estos estímulos. Por ello son fundamentales sus conceptos de asimilación, adaptación, equilibración, que dirigen el proceso de adquisición de conocimientos. Ahora hablemos de la enseñanza de las matemáticas. El aprendizaje de las matemáticas supone, junto a la lectura y la escritura, uno de los aprendizajes fundamentales de la educación elemental, dado el carácter instrumental de estos contenidos. De ahí que entender que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas se haya convertido en una preocupación de una buena parte de los profesionales dedicados al mundo de la educación, especialmente si consideramos el alto porcentaje de fracaso que presentan en estos contenidos los alumnos que terminan la escolaridad obligatoria. A esto hay que añadir que la sociedad actual cada vez está desarrollada más tecnológicamente hablando, demandando así la insistencia de niveles altos de competencia en el área de las matemáticas. Batanero, Godino y Font comentan que el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene tres elementos que son el estudiante, el contenido matemático y el profesor. Este último, por medio de las actividades que plantea a sus alumnos, pondrá en marcha un currículum que reflejará lo que la sociedad necesita para la formación matemática de los alumnos. La didáctica de las matemáticas comprende las operaciones con un solo número, las operaciones con número, de dos o más dígitos, el sentido numérico, la resolución de problemas y otros temas variados. El sentido numérico refiere a los conocimientos y habilidades que los estudiantes desarrollarán sobre los números y estas habilidades estos estudiantes las desarrollan sobre números y operaciones. Calvo, por ejemplo, menciona que una de las áreas de las matemáticas que es difícil para la mayoría de los estudiantes es la resolución de problemas, ya que los estudiantes resuelven mecánicamente las operaciones básicas. Esta es la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero ellos no saben cómo aplicarlas cuando tienen que resolver un problema. La didáctica utilizada en la enseñanza de la resolución de problemas es un elemento muy importante. Los niños deben estar orientados en el tema en forma agradable, con actividades interesantes y evitando abstracciones que lleguen a desmotivarlos. Para enseñar la resolución de problemas es esencial guiar a los alumnos para que encuentren la solución correcta de modo comprensivo. Para lograrlo es esencial tomar en cuenta el papel del docente, del alumno y la influencia que tiene la actitud de ambos. Hablemos ahora de la metodología que utilizamos en esta tesis. La investigación es exploratoria, transversal, que se basa en una metodología cualitativa no experimental descriptiva, pues aquí se describen hechos que sucedieron y esta investigación busca generar interpretaciones correspondientes a estos hechos. Por las características de esta investigación, se consideró pertinente tomar una muestra no probabilística, por lo que no se pueden inferir los resultados a toda la población de docentes. El método que usamos es exploratorio, observacional y descriptivo. Hablemos de los sujetos que utilizamos en esta investigación. El muestreo es de tipo no probabilístico por conveniencia y participaron de manera voluntaria docentes de educación primaria, a quienes se les contactó por medio del Internet utilizando redes sociales y correo electrónico. Debido a que el estudio se dirigió a profesores de nivel primaria, ellos fueron la principal fuente de datos. Se utilizó una muestra no probabilística de profesores que imparten contenidos relacionados con matemáticas en escuelas de educación básica. Se consideró tomar una muestra de docentes de primaria. La muestra es a conveniencia no probabilística porque no se pueden generalizar los resultados a la población docente. El objeto de estudio para la presente investigación lo constituyeron la percepción de los profesores acerca de los conocimientos previos en el aprendizaje de las matemáticas a nivel primaria. Se pretendió analizar la forma en que cada docente da significado a los conocimientos previos de sus alumnos en matemáticas a partir de la experiencia y marco de referencia. Esto es, entender cómo ha integrado su conocimiento, percepción y valoraciones en relación
con dicho objeto de estudio. Los instrumentos. Empleamos los siguientes instrumentos. El primero, el cuestionario de creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Únicamente usamos el bloque A. Los autores son Batanero, Font y Godino. Y también utilizamos el instrumento denominado Evaluación del conocimiento sobre la activación de los conocimientos previos, de Ortiz. Hablemos del procedimiento. Se convocó a profesores que laboran en instituciones de educación básica por medio de Internet. Se aplicaron los cuestionarios ya mencionados y se realizó el análisis e interpretación de datos. Los resultados de los instrumentos se tabularon en Excel, se calcularon y se realizaron gráficas de los datos. Se analizaron los resultados en contraste con la teoría. Se analizó el informe sobre las conclusiones y recomendaciones y, bueno, finalmente entregué el reporte final. Hablando del análisis de resultados. Por medio de la información que proporcionaron los profesores, se organizaron los datos. Mostraremos gráficas con porcentajes para observar la inclinación de las respuestas. Todos los participantes fueron informados sobre la finalidad de este estudio. Su participación fue voluntaria y anónima. El objetivo de esta investigación fue dar respuesta a estas preguntas. ¿A qué factores le están atribuyendo los profesores el aprendizaje de las matemáticas? ¿Reconocen los profesores que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso activo y de construcción del conocimiento? Y bueno, en la evaluación de la activación de los conocimientos previos, nos da una perspectiva de la percepción que los profesores tienen respecto a los conocimientos previos en sus alumnos y daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Perciben los profesores la importancia de los aprendizajes previos en la adquisición de los conocimientos matemáticos? ¿Perciben los profesores los conocimientos previos como un recurso pedagógico? Hablando de los datos generales de los participantes, el último grado de estudios obtenido por los sujetos, la mayoría de los docentes manifestó tener la licenciatura. Respecto a la edad manifestada por los sujetos participantes de la muestra, la mayoría de ellos manifestó que estaba entre los 46 años o más. El país de origen declarado por los docentes participantes de la muestra, la mayoría fueron docentes mexicanos. Los años de experiencia declarados por los docentes, ellos mencionaron que la mayor parte de ellos tenía más de 20 años de experiencia. Respecto al sexo de identidad manifestado por los sujetos de la muestra, la mayoría fueron mujeres. Hablemos ahora del análisis de resultados del cuestionario de creencias sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de Batanero, Font y Godino, bloque A. Para estos autores, los enfoques constructivistas en el estudio de las matemáticas se consideran necesarios en la organización, dirección y promoción de los aprendizajes de los estudiantes. La instrucción matemática significativa debe atribuir un papel clave a la interacción social, a la cooperación, al discurso del profesor, a la comunicación, además de la interacción del sujeto con las situaciones desafiantes. El maestro debe ser consciente de la complejidad de la tarea de la enseñanza si desea lograr un aprendizaje matemático significativo. Es importante diseñar en la variedad de tipos de situaciones didácticas, implementar patrones de interacción y tener en cuenta las normas que regulan y condicionan la enseñanza y los aprendizajes. La aplicación de las matemáticas tiene una fuerte presencia en todo nuestro entorno. Es importante que determinados conocimientos matemáticos permitan modelizar y resolver problemas de diversas áreas y proponen la base, sobre todo, a la que elaboran los conocimientos matemáticos. En esta tabla están los reactivos del cuestionario y el objetivo es analizar las respuestas de los individuos. Si están situadas hacia la derecha, todas ellas están vinculadas al aprendizaje constructivista del conocimiento matemático, o a la izquierda, ligadas al aprendizaje memorístico. Se han tomado los valores 1 y 2 que están aquí
para determinar el acuerdo con la afirmación de la izquierda, y los valores 4 y 5 determinan el acuerdo con la afirmación de la derecha. Es decir, el valor 1 es totalmente de acuerdo con el enunciado de la izquierda, el 2 si estás de acuerdo con el enunciado de la izquierda, el 3 si estás indeciso, el 4 si estás más de acuerdo con el enunciado de la derecha, y el 5 si estás completamente de acuerdo con el enunciado de la derecha. Al revisar los porcentajes obtenidos con el cuestionario de creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, bloque A, observamos que la mayoría de las respuestas de los profesores corresponden a las afirmaciones que están situadas hacia la derecha del diferencial semántico, lo que significa que los docentes se inclinaron por fomentar el aprendizaje constructivista. Aquí están los reactivos y aquí mostramos el porcentaje de profesores que se inclinó hacia el aprendizaje constructivista, los cuales fueron la mayoría. Hablando del análisis de resultados del instrumento, evaluación del conocimiento sobre activación de los conocimientos previos de Ortiz. Bueno, este cuestionario consta de preguntas cerradas, algunas son de falso o verdadero y otras de opción múltiples. El objetivo de este cuestionario es determinar los conocimientos de los profesores sobre la activación de los conocimientos previos en los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Consta de 3 indicadores, que son los factores que influyen en la activación de conocimientos previos, las estrategias para activar los conocimientos previos y la finalidad de la activación de los conocimientos previos. En esta gráfica se muestran los porcentajes de las respuestas correctas de los profesores. La información recabada con este cuestionario demuestra que los profesores que participaron en este estudio tienen conocimiento sobre la activación de los conocimientos previos durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos profesores fueron capaces de identificar qué factores incluyen en la activación de los conocimientos previos, las posibles actividades que promueven la activación, la intención de activar los conocimientos previos en los alumnos. Y esto pues nos lo muestran estos resultados que están aquí, reactivo por reactivo. Pasando a la parte de la discusión. En esta tesis se proyectó analizar la creencia que los maestros tienen respecto a los conocimientos previos en el aprendizaje de las matemáticas y de qué manera estos influyen sobre su enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de nivel primaria. De forma específica, sobre la relación que existe entre su punto de vista del papel del profesor, la instrucción y el aprendizaje de las matemáticas. Con los resultados obtenidos, podemos reafirmar nuestra hipótesis de trabajo, que es: los conocimientos de matemáticas en los estudiantes se relacionan significativamente con la práctica de enseñanza que desempeñan los profesores en el nivel primaria. Observando los datos obtenidos en esta investigación, se puede afirmar que los docentes reconocen la importancia de los conocimientos previos en el aprendizaje de las matemáticas y la importancia de los estudiantes en el papel de descubrir y construir conocimientos, hallando sentido a las actividades realizadas y en el contenido de estas, para posteriormente emplearlo en resolver problemas en nuevas situaciones. Respondiendo a nuestras preguntas de investigación, podemos decir que los profesores de esta muestra sí perciben la importancia de los aprendizajes previos en la adquisición de los conocimientos matemáticos. Estos profesores le atribuyen el aprendizaje de las matemáticas al aprendizaje significativo y a la vinculación con los conocimientos previos. Los maestros sí usan los conocimientos previos como un recurso pedagógico en su práctica docente. Estos profesores sí reconocen que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso activo y de construcción del conocimiento. Pasando a la parte de las conclusiones. Se presentó el análisis de información obtenida a través de los instrumentos aplicados. Es necesario mencionar que el análisis resultante no intenta ser generalizable, simplemente corresponde a una población determinada en un momento histórico. El tiempo y contexto constituyen dos dimensiones esenciales para el análisis de la información obtenida. Específicamente en esta investigación se realizó durante la pandemia por COVID-19, donde se dio el cierre masivo de las actividades presenciales,
de las instituciones educativas y cambió a un formato a distancia online. Y bueno, sabemos que la situación escolar es muy diferente a la de años anteriores. El presente estudio toma como marco de referencia el contexto educativo general, partiendo de una perspectiva que postula que la educación no puede ser vista ni analizada como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno complejo multideterminado por factores de naturaleza económica, política, social, cultural. En este sentido, que si nos situamos en el momento histórico que corresponde al lapso que se está abriendo la era de la educación online a nivel primaria en la historia de nuestro país, y a nivel mundial en la época del COVID-19. Las gráficas usadas en este trabajo muestran porcentajes para observar características de la población, la dispersión de los datos y la tendencia de respuesta. La mayoría de los profesores encuestados conocen la importancia de la activación de los conocimientos previos en el aprendizaje de las matemáticas y la importancia en la construcción del conocimiento. Agradezco mucho la atención brindada.